34 minutos pasaron de la hora 9. Este segmento vamos a estar hablando con el padre Guillermo Gómez. 9 grados, 9 décimas la temperatura en este momento, el 9 de julio. Recordemos que la máxima está anunciada en 17 grados. Bueno, bienvenido, padre. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto también recibir la invitación, y tengo que comenzar como siempre, que vengo al estudio, que son mayores las invitaciones que me haces y pocas las respuestas. Bueno, pero de la venida, bueno, no siempre es fácil, pero hay que organizar son los compromisos y los tiempos de la radio y también las actividades pastorales mías de cada día. Sí. De cada día. Bueno, antes de empezar para hablar un poco San Cayetano hoy, con una celebración a las 2:30 de la tarde y mañana las fiestas patronales central, pero que ya estamos con actividades en el marco precisamente de esta celebración de Santo Domingo, yo quiero volver a un mensaje que dejaste el sábado a los madrugadores: la fuerza y el valor de la palabra. Uh-huh. Y en este momento, con las redes sociales y que todo lo hacemos a borbotones y que no medimos consecuencias, y a veces tenemos gestos cálidos y a veces hasta no cálidos, y a veces insultantes y a veces de amor, y cómo gravita todo ello, ¿no? Ayer nosotros en el segmento de salud mental comunitaria, que reflexionábamos un episodio triste en la ciudad, que alguien estaciona mal y que el otro reacciona peor, nos decía Laura Oliverio, que es la psicóloga que nos hace reflexiones en salud mental comunitaria, que la salud mental comunitaria afecta al no respetar las normas de convivencia, y que esto gravita mucho en todo, hasta en el inconsciente. Y yo lo ato con el mensaje tuyo, la fuerza de la palabra. Uh-huh. Yo tuve mi madre que fue docente y siempre decía: tenemos que ser muy cuidadosos del mensaje que le damos a los alumnos. Lo decía para ella y a sus compañeras. Seguro. Sí, yo hablaba el sábado sobre el poder de la palabra de Dios, pero para poder llegar a hablar del tema central, quise poner algunos ejemplos un poco vagos, porque tenemos los sábados 4 o 5 minutos para poder hablar de temas importantes, y entonces a veces no tenemos esta posibilidad de desarrollarlos adecuadamente. Pero bueno, para llegar a hablar del poder de la palabra de Dios, yo decía que la palabra humana tiene poder. Claro. Y cómo la palabra puede afectar tanto positiva como negativamente la vida de una persona. Y justamente compartía con los madrugadores una historia real, la historia real de una persona que acompañé durante bastante tiempo en otra comunidad en donde yo estuve, en donde el padre tenía sobre su hijo expectativas personales, proyectaba muchas cosas que deseaba de él, y aquellas que su hijo no podía realizar del modo que su padre esperaba, utilizaba una expresión constante, constante. Especialmente esperaba que fuera un buen jugador de fútbol como él, y también que gustase de los deportes, o tuviera el mismo éxito que había tenido su padre, ¿no? Y muchas veces cuando iban juntos a compartir la actividad física, le decía: sos un inútil, no servís para nada. Estábamos hablando solamente de una cosa, pero su padre constantemente utilizaba esta expresión durante mucho tiempo en la vida de este chico que fue creciendo, y eso afectó profundamente la estima de la vida de la persona. Bueno, ponía este ejemplo porque es un ejemplo para mí muy concreto, sí. Que también fue muy cercano a mi vida sacerdotal, y entonces muestra con
con claridad esto que decía. Así como también el Papa Francisco, ¿no? Recuerdan el Papa Francisco que hablaba de las palabras mágicas, ¿no? Que decía perdón, gracias, por favor, y bueno, explicaba muy simplemente, pero decía, bueno, estas palabras son mágicas, Sí, sí, sí. Es decir, bueno, Y que están como en desuso incluso. seguro, no es lo mismo entrar en un determinado lugar cuando uno tiene que atravesar de un lugar al otro, decirle a la persona, por favor, permiso, o aún a personas que están realizando el trabajo que les corresponde, decir gracias, tener Sí, un gesto. ¿no es cierto?, de agradecimiento que no hacerlo. Sí, te tengo en cuenta, de manera, el fondo Y es eso. eso evidentemente va afectando positivo o negativamente en la vida de las personas. Y bueno, hoy vivimos una cantidad de consecuencias también por esto, ¿no? Es decir, porque no se hace un uso adecuado Correcto, de la palabra, la gente reacciona, ¿no es cierto?, con facilidad, emite palabras que hieren, y bueno, y eso también va generando en nosotros todo un ánimo o un desánimo en la vida de las personas. Sí, sí, después yo lo veo en las redes sociales. Digo, ¿qué pasa acá? Como que no miden la consecuencia que tiene esto, que se expande rápidamente, ¿no? Y con facilidad lo voy a matar y expresiones que no miden nada. Seguro, yo hablaba en estos días con una persona que hace unos años, bueno, cuando todavía estudiaba filosofía, empezábamos a incorporar el concepto de pluralidad y de lo importante que era ser respetuosos de la diferencia, y sobre todo, bueno, cuando comenzaron a existir estos cambios vertiginosos en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, y veíamos en aquel momento esta pluralidad como algo positivo, y que teníamos también que acostumbrarnos a vivir con muchas diferencias y ser respetuosos de ellas. Y sin embargo, hoy asistimos al momento de mayor intolerancia frente a la diferencia. También conversaba con alguien ayer que frente a la diferencia se trata de imponer, ¿no? Lo primero que surge, la primera consecuencia frente al que piensa de un modo diferente, no es el respeto, sino es buscando de todas las formas imponer lo que yo creo, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que está trayendo la mayor cantidad de dificultades que estamos viviendo. Podemos hablar de los sucesos, ¿no es cierto?, de la rural, los más lejanos, cuando fue todo el debate de la despenalización, ¿no es cierto?, del aborto, sí. Por unos pañuelos verdes y los pañuelos celestes. Esto ¿no? tal cual, eso es nuestra sociedad, y recientemente veíamos en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y también este nivel de intolerancia. Seguro. Muy, muy, muy fuerte. Sí, bueno, yo quería, bueno, un poco charlar esto en el comienzo, para ver si nos sacudimos un poco la cabeza todos y empezamos a transitar otro camino, ¿no? Tal cual. Sí, sí. De mucha más tolerancia. Mira, hace un rato nosotros hablábamos con el técnico de un equipo de fútbol que está por competir una final, que es Libertad con San Agustín, a ver quién va a ser de primera. Y hace un tiempo el medio viene insistiendo, está poniendo al árbitro como protagonista. El árbitro, en la cancha de fútbol, está acomodando, no tiene madre, nadie lo protege. Está a merced de los insultos de cualquier hinchada, de los equipos técnicos, del director técnico, de los directivos del club, de todo el mundo. Y en el fondo, yo decía, en el fondo es
esta conducta que nosotros tenemos de intolerancia y no apego a una norma, a la ley, y la reflejamos en la cancha. Y entonces les digo, a ver si entre todos podemos empezar a rescatar normas de convivencia y que incluyan al árbitro también. Porque está para eso, para hacer cumplir un reglamento de fútbol, en un deporte que atrapa a multitudes. Bueno, y en el fondo esto está señalando vos también el tema del momento de intolerancia que estamos viviendo. Entonces, en el marco de la intolerancia, la funcionaria que nos dice hay que cumplir con determinadas normas para que esto se encauce o va un expediente en el marco de una petición, automáticamente damos vuelta y protestamos porque hay que cumplir con determinadas reglas. Seguro. Y a lo mejor no hacemos el trámite precisamente por ello, pero después salimos a decir que no nos atendieron o que no nos dieron importancia a la petición. Estamos en un momento muy particular, muy particular, y se refleja permanentemente en todos los ámbitos y sobre todo en las redes sociales. Sí. Pero bueno, que yo quería hacer reflexión. San Cayetano, ¿qué significa hoy San Cayetano? Y que además vamos a tener una misa a las 2:30 de la tarde. Por eso vengo cargando estos días un poco a los fieles de la comunidad, diciendo por qué pues, celebramos un santo después del otro en nuestra comunidad de 9 de julio. San Cayetano, que es un gran fenómeno en el sentido de que convoca por sí mismo. Y bueno, y mañana tenemos la fiesta patronal de 9 de julio y también de toda la diócesis, que es Santo Domingo de Guzmán. Bueno, evidentemente que la piedad de San Cayetano en la Argentina es un fenómeno particular si nosotros pensamos en el resto del mundo. Los mismos italianos dicen que en su propia tierra natal no se le tiene la devoción que tiene, ¿no es cierto?, en Argentina. ¿Y en América pasa lo mismo en otros países? No, es Argentina. Es Argentina, es Argentina. Qué fenómeno, ¿no? Ya además hay una bonita tradición que yo siempre cuento, el día de las fiestas patronales, que nació en Liniers, cuando lo que es hoy el santuario de San Cayetano era un pequeño oratorio, una pequeña capilla, y los alrededores despoblados y existían muy cerca algunas chacras, ¿no? Bueno, y que cuentan que un paisano que ve peligrar la cosecha de trigo y que sabía que de eso dependía el sustento de la vida de su familia, recuerda que cerca de su casa está esta imagen de San Cayetano y toma una de las espigas de trigo de su chacra y entonces va a pedirle a San Cayetano que no se arruine lo que es justamente la fuente de sustento, no solo suyo, sino de su familia y especialmente de sus hijos, si no venía la lluvia que se necesitaba, todo permanecía arruinado, y dice que el paisano pone la espiga de trigo, ¿no es cierto?, en las manos del santo después de haber rezado, para que se acuerde del pedido de que él le había hecho, ¿no? Bueno, y también esta pequeña tradición es lo que justifica que en Argentina el santo lleve, además del niño Jesús en sus brazos, esta espiga del trigo, que no aparece de esta manera la imagen de San Cayetano en el resto de las iglesias del mundo, así que es muy posible que esta tradición tenga su fundamento en la realidad. Y bueno, y responde, ¿no es cierto?, a una necesidad vital. Bueno, pero fíjate vos, la imagen que más yo tengo de recuerdo, además de en casas de familia, en todas las panaderías, salvo excepciones, está la imagen de San Cayetano. Tal cual. Y hasta el día de hoy, esa firme, entrar en una panadería, observar, está San Cayetano. Seguro, y
Y bueno, y como te digo, responde, ¿no es cierto?, a esta necesidad vital. Decimos que es el patrono del pan y del trabajo, y cada vez, cada 7, en la capilla San Cayetano de nuestra comunidad, nosotros celebramos la misa pidiendo el pan que alimenta y el trabajo que dignifica la vida del hombre. Así que bueno, yo creo que también responde, ¿no es cierto?, la gente lo conoce como aquel que puede interceder para concedernos estos dos aspectos tan importantes en nuestra vida, como decía, el pan que alimenta y el trabajo que dignifica la vida del hombre, y así ha ganado una gran popularidad en el pueblo argentino. Pero yo les decía también, hacía una reflexión teológica con respecto a Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Haciendo un poco de... Bueno, San Cayetano se formó detrás de Santo Domingo. Sí, hay una camada de santos, ¿no es cierto?, contemporáneos que fueron los grandes reformadores de la vida de la Iglesia en distintos aspectos, ¿no? A lo que lo movía San Cayetano era aquello que dice San Juan en una de sus cartas, hablando del amor de Dios y del amor al hermano. Dice, bueno, no podemos decir que amamos a nuestro hermano, a quien vemos, no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no vamos al que vemos. Si no vamos al que vemos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo movió a tener una gran caridad con los enfermos, y sobre todo en la época de peste, en la época de guerra, bueno, levantando especialmente a la gente que encontraba en la calle, atendiendo a las personas, quedándose y acompañando a los enfermos en los hospitales, una persona totalmente él dada. forma un hospital en Venecia. Bueno, él es nacido en Venecia, su trabajo fue en distintas partes, ¿no es cierto?, de Italia, pero muy especialmente también en Nápoles, en esa zona cercana. Y bueno, hay que también se lo conoce por otras cosas. Él es el creador de un banco, justamente sin intereses, de manera que aquellas personas que estaban pasando mayores dificultades se vieran beneficiadas con un crédito que pudiesen devolver después del fruto del trabajo que habían podido lograr con ese dinero que otras personas que tenían posibilidad. Y sobre eso se construyó el Banco de Nápoles. Sobre esa estructura. Bueno, cuenta la historia de un hecho milagroso, una mujer que tenía que amputarle una pierna y termina sacándole la venda, le pide al Señor que la cure, reza, y al día siguiente los médicos se sorprendieron de la sanación. Sí, tal cual, ¿no? Es decir, bueno, en su epitafio, ¿no es cierto?, hay, ¿no es cierto?, en la tumba una leyenda que no recuerdo en este momento literalmente, pero es decir, bueno, este es el hombre que tuvo siempre puesta su mirada en Dios, pero que vivió preocupado por los hombres, claro, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí todas estos hechos que ahora tenemos la posibilidad de compartir. Bien. Pero bueno, no quiero dejar de decir algo de Santo Domingo, ¿no? No, si ahora vamos a Santo Domingo. Yo a veces digo, teniendo tus palabras, este tema que hablábamos al comienzo de la falta de tolerancia, y por el otro lado, conjuntamente con ello, este tema de San Cayetano, ¿no?, que nos invita a la reflexión y a la tolerancia, y este sentido de hermandad. Pero yo a veces digo acá, pasaron 21 siglos y todavía no hemos comprendido amados los unos a los otros. Seguro. Todavía no hemos comprendido eso, que nos cuesta aceptarnos. Sí. Así que bueno, hay que tener esperanza que vamos a crecer y a entender esto, ¿no? Y sobre todo para los que hacemos profesión de cristianos, porque el Señor le da una vuelta de rosca más, claro, a este mandamiento del amor al hermano,
porque ya no es el amor al otro como a nosotros mismos, sino como Él nos amó, ¿no? Decimos, ámense los unos a los otros como yo los he amado, y nosotros sabemos que, bueno, Él dio la vida en la cruz por nuestra salvación para reconciliarnos con el Padre Dios. Entonces nos amó hasta el extremo, y nosotros tenemos que vivir este mandamiento no solamente por cumplir, sino respondiendo a un amor del que primero nosotros hemos sido objeto, ¿no? Está infinito. Tal cual, ahí habría, ¿no es cierto?, como dice un sacerdote al cual yo respeto mucho, italiano, Sensini, dice, bueno, hay una lógica que no se podría romper, ¿no? El que ha recibido gratuitamente está llamado a dar gratuitamente. Dice, no existe la posibilidad de que el que ha recibido se cierre a ayudar a aquel que tiene menos posibilidades, ¿no? El bien recibido tiene que convertirse en bien donado. Eso es una lógica humana y sana que responde a la naturaleza humana. Lo ilógico es lo otro, que no es cierto, que uno haya sido objeto del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, a veces de haber logrado cosas importantes en nuestra vida, y que nosotros no seamos capaces, claro, ¿no es cierto?, de poder ayudar al que está a la vera de nuestro camino, ¿no? Para cerrar tema San Cayetano, a las 2:30 de la tarde hoy, procesión y misa. Procesión y misa, y después vamos a tener como el grato momento de poder inaugurar o bendecir un trabajo que creo que hace 20 años que se viene realizando en la capilla San Cayetano, si no exagero, pero son muchos, que es una salita de catequesis detrás de la capilla, entre la escuela y en el patio y la capilla, un espacio que empezó a construirse hace mucho tiempo, y bueno, con esfuerzo, en el día de hoy vamos a inaugurar para que los chicos puedan hacer ahí más cómodamente la catequesis, porque hasta el momento lo hacían en la capilla, acomodaban los bancos de la capilla y se hacían una reunión, así que bueno, hoy vamos a tener qué buena noticia. Esta grata noticia de poder inaugurar ese lugar. ¿Qué significa las fiestas patronales en estas horas para 9 de julio? Bueno, y en este caso de Santo Domingo, ¿no? Bueno, yo le decía hoy a la gente, ¿no? Porque si, San Cayetano tiene esta popularidad por ser el patrono del pan y del trabajo, y yo le decía, sin embargo, Santo Domingo ha sido puesto como el custodio de la comunidad de 9 de julio, aunque aparentemente la gente no sé si es así, no manifieste la misma devoción tal vez que San Cayetano que celebramos en el día de hoy. Sin embargo, yo hacía como una analogía, ¿no? Un padre tiene como determinadas responsabilidades o deberes particulares sobre aquellos que le pertenecen o son los suyos, hablando del padre de familia, su esposa, sus hijos. Naturalmente tiene como obligaciones para con ellos, porque se les ha encomendado o los ha elegido para formar la familia. Por eso digo, Santo Domingo viene a cumplir esta función en la vida de la comunidad, ¿es cierto? Se nos ha puesto como custodio, entonces él frente a Dios tiene una responsabilidad para con esta comunidad, y entonces yo le decía a la gente, es posible que si nosotros lo buscamos, si nosotros le pedimos, porque puede ser que no lo hagamos, al no celebrarlo al santo, nos estemos privando de gracias que él quiera concedernos, porque tiene una responsabilidad como hermano mayor que ha llegado al cielo y que puede interceder por nosotros, concedernos
gracias particulares en la vida de las personas, de acuerdo a lo que estén viviendo, o para nuestra comunidad del 9 de julio. Así que yo los Interesante invito. la reflexión. Sí, y yo le digo, bueno, para eso también he sido responsable de no haber hablado suficientemente del santo, que es el patrono de nuestra comunidad. Por eso estos días lo he compartido en varias ocasiones con los fieles de la comunidad. Y el acto central mañana, la misa a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, Bien. Que va a presidir Monseñor Ariel, en la que voy a tener la posibilidad de, al final de la celebración, de presentarle al obispo todos los grupos, movimientos, las comunidades de religiosas de nuestra comunidad, y el obispo le entregará una consigna a cada grupo que se acerque a recibir, que son muchos. Quiero tratar de hacerlo con alguna reseña, una breve reseña de la presentación de cada grupo, y después de la bendición del obispo él les entregará una consigna que es para terminar este año con una asamblea parroquial en donde podamos juntos mirarnos a nosotros mismos como comunidad eclesial y poder sacar algunas conclusiones y sobre todo desafíos pastorales para el trabajo del año que viene. Bien, bueno, las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por el gesto de estar hoy aquí en Despertate y dejarnos de todo este mensaje y estas reflexiones. Bueno, así que lo mejor. Muchas gracias, Gustavo, por este espacio, por invitarme, por tu calidez y también por tener esta posibilidad de llegar a tantos hogares de nuestra comunidad. Muchas gracias. Bueno, a las 10 de la mañana, 1 minuto, cerramos punto final al Despertate de hoy y también ya vienen las noticias, no se vayan, que Dios los bendiga, mañana a las 7 los estamos despertando. Chao.